se pensó en hacerlos esclavos y lo que se trató hubo un paternalismo exagerado y obviamente un eurocentrismo, pero hay que tener en cuenta las intenciones y los motivos de la época, ¿no? Ellos pensaron que lo mejor para ellos era europeizarlos, ¿no? Y eso trajo efectivamente muchas injusticias, pero nuevamente tomemos las cosas en su contexto. Comparen eso con el exterminio de los indios norteamericanos. Bien, no se preocuparon, dice, y sin embargo tenemos que Abelán nos cuenta acerca de cómo se desarrolla la antropología cultural, puesto que los misioneros españoles se dedicaron a la recuperación de gramáticas y vocabularios de lenguas indígenas, sus observaciones sobre las diferentes culturas que pusieron las bases de la ciencia antropológica futura. La ciencia antropológica universal futura fueron puestas, ¿no? La ciencia antropológica empírica fueron puestas por estos monjes que vinieron a conocer cómo vivían los indios aquí en América. Un ejemplo clarísimo es José de Acosta, el jesuita, quien escribió la historia natural y moral de las Indias. Por moral significa costumbres, no está juzgando moralmente o éticamente a nadie, por moral significa costumbres, ¿no? Los 4 primeros tomos se refieren a las cosas naturales, las cosas que encontraba, las maravillas, y los 3 últimos a lo que él llama la historia moral o la historia de las costumbres, ¿no es cierto?, de los mismos indios, de sus ritos, costumbres, gobiernos, guerras y sucesos. Es decir, trató de hacer una primera historia. La historia natural, los 2 primeros libros se refieren al cielo, al clima, la temperatura y la habitación del orbe indiano, mientras que los otros 2 tratan de cosas más apegadas a la tierra, metales, plantas y animales, todos aquellos más notables o peculiares de las Indias. Los otros 2 tratan de cosas más apegadas a la tierra, ¿no es cierto? Creo que se repetió el párrafo. Bien, hay un supuesto en el desarrollo, hay un supuesto en su desarrollo, todo un orden jerárquico del universo, que obviamente le viene dado por su formación medievalista, por su formación de segunda escolástica, ¿no es cierto?, que él trata de reflejar una cierta organización unitaria de la realidad visible en la estructura jerárquica de la misma. El mundo natural, como lugar de la Tierra en el cosmos, la constitución de la Tierra, en segundo lugar, y luego, en un orden menor, los metales, las plantas y los animales. Y en el mundo moral, el hombre y la cultura. En esta estructura jerárquica hay una necesidad racional que encadena las diversas partes del mundo con las que Acosta se sitúa en un nivel de explicación positiva de los hechos, representando un nivel científico muy moderno para su época. Busca un acuerdo entre naturaleza y cultura, o sea, algo totalmente novedoso para la época, ¿no? Y en sus propias palabras dice: los pueblos indianos habían alcanzado el máximo desarrollo cultural que, por naturaleza y atenidos a sus propios recursos, les era dable, estando como lo estaban privados del conocimiento del Evangelio. Esas palabras que nos reflejan nuevamente un eurocentrismo, que nos pueden hacer recordar la triste extirpación de idolatrías a la que fue sometido el pueblo indígena, ¿no?, del pueblo incaico, tiene también que hacernos ver el otro lado positivo. Hay una preocupación por estas personas, ¿no? Es como si alguien se quejara porque su papá le pegó de chico. ¿Quién sabe si todos esos cuidados no sirvieron para llegar a donde tú estás hoy en día, ¿no? Claro que hubo abusos, claro que no tuvieron que haber hecho eso, pero en ese momento, en el contexto, estamos encontrándonos con población de filósofos que están estudiando la naturaleza y la realidad peruana. ¿Y por qué digo filósofos? Porque este señor José de Acosta tiene libros de metafísica y fue un jesuita, profesor en las universidades, que enseñaba metafísica, lógica aristotélica, enseñaba muchas clases de filosofía. Entonces no estamos hablando de una filosofía alejada que no se interesa por nada, estamos hablando de filósofos que están preocupados por la situación especial en la que viven, la conquista, una nueva forma de vida y un nuevo mundo al que hay que conocer con nuevas gentes y nuevas culturas.
Un último prejuicio que encontramos en el estudio del pensamiento filosófico virreinal es que es una herencia del dominio español sobre sus colonias y como tal solo justificó el status quo del virreinato. Es así como nos vendieron los emancipadores la actitud de que no debíamos de continuar con la universidad tal cual era, de que no debíamos de leer a los profesores y a los filósofos que habían existido antes y de que no deberíamos de preocuparnos de España o de las cuestiones españolas tales como habíamos hecho durante 200, 300 años. ¿Por qué? Obviamente porque tenían sus propios intereses políticos. Detrás de la emancipación están los ingleses y están los franceses y detrás de estas corrientes libertarias hay el hecho de un dominio económico que se está ejerciendo de otra manera. Hay que estar seguros de que se haya cortado el lazo del virreinato con el reino de España. Hay que estar seguros de haber aniquilado al enemigo. Y esto, como les digo, junto con todos los otros prejuicios, ha hecho que pensemos que efectivamente lo único que hicieron estos curas acá este tiempo fue cultivar habas y dedicarse a darle de comer a los virreyes, cuando en realidad hay un gran trabajo que se puede encontrar en los conventos, que se ha perdido en muchos casos, ahora vamos a hablar de eso, y que se debería de realizar y que si no se ha realizado es precisamente a causa de los prejuicios mismos que estamos discutiendo. Por ejemplo, decimos que Erasmo de Rotterdam influye en Juan Luis Vives y ambos influyen en De las Casas, Zumárraga, Vasco de Quiroga, Garcés, el mismo Acosta, del que hablamos hace un momento, Antonio Vieira en Brasil y Juan José Segovia, entre muchos otros. Es decir, hay todo un grupo de personas que están preocupados por la situación de los indígenas a raíz precisamente de haber aceptado el humanismo español como un humanismo cristiano, un humanismo que combate por un lado las herejías contra la Iglesia, pero por otro lado combate el ocio y la ineptitud de la segunda escolástica que se desarrolló y que fue realmente muy desapegada de la realidad en Europa, ¿no? En cambio aquí sí hubo una conexión. Les pongo por ejemplo el caso de Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán. Dice este señor ya inclusive en términos idealistas, ¿no?, respecto de los indios, porque no en vano, sino con mucha causa y razón, este de acá se llama Nuevo Mundo. Y esto, Nuevo Mundo, no porque se halló de nuevo, sino porque es en gentes y cuasi en codo, como fue aquel de la edad primera y de oro, que ya por nuestra malicia y gran codicia de nuestra nación ha venido a ser de hierro y peor. Es decir, la visión de este obispo es que más bien ellos están corrompiendo el Nuevo Mundo a causa de las maldades. Así fue como se convirtió Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un encomendero más que venía a sacar usufructo, a sacar dinero y escucha una prédica y de pronto se convierte en el famoso gran defensor de los indios, ¿no es cierto? Bien, esto es un poco respecto acerca de los prejuicios que hay para estudiar lo que podemos decir el pensamiento colonial y específicamente la filosofía o los pensadores coloniales. Pero no vamos a decir que todo es lindo y bonito y que a partir de ahora vamos a ir corriendo a estudiar, vamos a meternos todos al convento de los Descalzos o al convento de San Francisco o si nos dejan entrar los dominicos al de los dominicos, porque efectivamente hay problemas. No es tan fácil estudiar esta filosofía. Vamos a ver qué dificultades hay para el estudio de la filosofía hecha durante el virreinato. En primer lugar, los libros suelen estar mal conservados en repositorios inapropiados, muchas veces apolillados y expuestos a la humedad, y disculpen la repetición, apilados dije, y expuestos a la humedad y a las polillas. Además, los libros se han convertido en piezas de arte, joyas de valor razonable. Un libro puede costar $1000, una cosa así. Y son buscados por muchas bibliotecas en el mundo, que sí están preocupados por el estudio de estos libros, no como joyas solamente, sino por el contenido. Debido a la facilidad de su hurto y de su contrabando, es muy probable que desaparezcan paulatinamente.
Y aquí tienen ustedes un par de ejemplos, miren ustedes la mala condición en la cual se han encontrado estos libros, ¿no? Y peor aún, vean ustedes cómo se apiñan y se acumulan estos libros en determinado momento. Un director, hay una gran biblioteca en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, que como ustedes saben es la heredera de la Facultad de Teología, la primera universidad que hubo en el Perú, de la Facultad de San Marcos, y tiene una gran cantidad de tesis y de libros acerca de la historia del derecho y del derecho canónico. Y simplemente uno de los directores sacó todos los libros y los guardó en un cuarto, porque dijo, nadie los lee. Tenía razón, nadie los leía. Claro, de esa manera tampoco nadie los iba a leer, ¿no? ¿Y qué hicieron con el cuarto? Hicieron una sala de conferencias, una sala de reuniones. Entonces, por suerte, el nuevo director del Seminario Santo Toribio, en conjunto con nuestro querido amigo, el profesor Clever Díaz, de Brasil, han organizado, catalogado y repuesto a la biblioteca, y ahora está totalmente asequible, y han recuperado muchos libros, les han dado algún tratamiento. Pero ni el director, ni el profesor Clever, que es filósofo y teólogo, son libreros. Han hecho lo que han podido. ¿Cuántos libros más se encuentran en los estantes y en este momento malográndose? Los invito a que den vueltas por los conventos, por algunos colegios de las antiguas órdenes en Lima, y desgraciadamente no es ya ni siquiera a propósito, no tienen ni los recursos económicos, ni la iniciativa, ni la voluntad tampoco de que esto funcione. ¿Por qué? Porque no hay un interés. La mayoría lo que considera es que estos libros nadie los va a leer. Cuando estuvimos con el grupo de investigación en San Francisco, que se ha portado excelente con nosotros, los conventos de los descalzos, es decir, ha sido una colaboración máxima con nosotros, dos padres, que vivido ahí todo su tiempo, pasaron dos viejitos, se nos acercaron y nos dijeron, ¿para qué hacen esto? O sea, a nadie le interesa. O sea, dos personas del mismo convento, ¿no? Y es que había un estudio y una forma de vida en el siglo XVII, en el siglo XVIII en el Perú, que hoy ya no se encuentra, que fue severamente cortada por estos prejuicios que, como les digo, no crecieron naturalmente, sino fueron sistemáticamente implantados en nuestra población. Olvídense de los españoles, olvídense de todo lo que tenga que ver con España y olvídense de la Edad Media. Otra de las dificultades que tenemos, aquí tienen los libros, como les digo, ¿no? Bien guardaditos para poder nunca ser leídos. Otras dificultades para el estudio de la filosofía hecha durante el virreinato es que son muy pocos los que están de estos libros relativamente bien conservados, como ven muchos han sido carcomidos por la humedad, las polillas, pero poquísimos los que están catalogados. Es más, solo hemos conocido 4 bibliotecas catalogadas, el resto de las bibliotecas no están catalogadas, o se ha perdido los catálogos, y si existen los catálogos no son exactos, porque como nadie se preocupa de las bibliotecas, algunos frailes viejitos han estado, por ejemplo, ahí en los descalzos ordenando las cosas y han hecho un trabajo increíble, pero no hay pues una visita regular, ni hay un grupo de estudiosos, ni mucho menos de bibliotecólogos que estén preocupados por la catalogación y el uso de estos libros, ¿no? Además, los guardianes de los libros, muy conscientes de su valor económico actual, pero muy inconscientes de cómo hay que conservarlos, no solo no facilitan la visita a los mismos, sino que incluso la impiden a equipos de investigación acreditados. Nos han cerrado la puerta en 3 o 4 sitios, no voy a estar diciendo dónde, pero más o menos encontramos a alguien así, ¿no? Le falta el hacha nomás, porque nos dijeron, no, en un convento nos dijeron, estamos arreglando nosotros mismos los libros. Yo llegué a entrar al convento y he visto los libros apilados, entré 6 meses después, seguían los libros exactamente en la misma condición, no habían forrado un solo libro, en algunos casos se habían quitado los forros de cuero, de este cuero, porque son libros hechos con forros de cuero de piel